Buenos días, Marta, bienvenida. Estamos ya en la última fase de este proceso de selección. Como lo anunciamos en nuestro comunicado de prensa, fueron escogidas 6 personas para esta última fase del proceso. Este es nuestro segundo día de entrevistas. Mi nombre es María Camila Moreno, yo soy la delegada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional al Comité de Escogencia. Muy buenos días, soy Miriam Ávila, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y represento a la Corte Suprema en este comité. Muy buenos días, mi nombre es Marcy Mirsky, soy la delegada del Secretario General de Naciones Unidas y muy bienvenida. Buenos días, mi nombre es María Clemencia Castro, soy delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario Estatal Sur. Álvaro. Buenos días, mi nombre es Álvaro Robles, profesor de universidad y abogado, y represento aquí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, Marta, voy a explicarle la metodología de la entrevista. Vamos a tener 3 bloques, vamos a tener 1 hora, puede ser menos, pero no más de la hora. Vamos a iniciar con una intervención suya de 5 minutos a partir de una pregunta que le vamos a hacer. Luego tendremos un segundo bloque de 5 preguntas y al final un tercer bloque de otras preguntas adicionales específicas. Nos gustaría que pudiera contestar a todas las preguntas, entonces le pedimos que sea cuidadosa con el tiempo para que no vaya a haber ninguna pregunta que no alcance a responder. Entonces iniciamos con esta primera intervención suya y quisiéramos que nos dijera, si usted fuera la próxima directora de la unidad de búsqueda, cuáles serían sus prioridades y acciones en los primeros 3 meses y en el primer año, y por qué. Muchísimas gracias. Es necesario tener en cuenta que a día de hoy hay insatisfacción por parte de las víctimas frente a los resultados de la unidad. Una de las primeras tareas que hay que verificar y consolidar es si el mecanismo que actualmente existe para la comunicación con las víctimas y con las organizaciones es un mecanismo expedito, es un mecanismo que está funcionando. Porque lo que en primera instancia hay que garantizar que exista esta comunicación, que esta comunicación sea permanente y sea fluida. Es importante durante estos 3 primeros meses revisar cuáles son los adelantos que tiene la unidad, cuáles son sus fortalezas, seguir trabajando en esas fortalezas, qué plan de acción hay. Frente al plan de acción, revisar cómo está lo del Plan Nacional de Búsqueda y los planes regionales. Muy importante revisar cómo estamos a nivel de relaciones intrainstitucionales e interinstitucionales, cómo estamos trabajando con el Instituto Nacional de Medicina Legal, cómo estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación, qué pendientes tenemos frente a casos que se estén procesando, frente a estas relaciones con las instituciones. Es necesario verificar si no tenemos resultados, qué está pasando. Si no hay los resultados esperados, preguntarnos, ¿no estamos investigando bien? ¿O no tenemos la información suficiente? ¿O no tenemos las muestras de las víctimas que requerimos? ¿O estamos exhumando cuerpos que no corresponden a personas desaparecidas? Son temas que es necesario entrar a revisar. Frente al apoyo que viene recibiendo la unidad de búsqueda con las otras instituciones en materia forense y en materia técnica, es necesario verificar si este trabajo que se viene adelantando se ha tenido como una prioridad dentro del instituto y dentro de los laboratorios de la Fiscalía, o si simplemente se está manejando como un caso más. Si en la unidad no tenemos esa posibilidad de tener de alguna manera un tratamiento especial para los casos de desaparición forzada, entonces sabremos que los laboratorios están procesando muestras como una muestra más, como las que reciben de otro tipo de delitos. Es importante verificar eso. Conozco los laboratorios de la Fiscalía, conozco los laboratorios de medicina legal, sé que son laboratorios acreditados, sé que tenemos personal muy competente como peritos, sé que los peritos son certificados bajo normas internacionales, los laboratorios están acreditados, están documentados los procedimientos. Entonces pensaría uno, bueno, si eso es así, si los laboratorios tienen ese nivel,
¿Por qué no estamos teniendo los resultados que queremos? Una razón puede ser que no tenemos esa exclusividad. Otra razón puede ser que estos laboratorios no tienen los recursos necesarios o el personal necesario. Porque en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, los laboratorios de la Fiscalía, como lo dije hace un momento, atienden otras necesidades en investigación criminal. En el caso del Instituto también se tienen otras necesidades que se adelantan a la par de las necesidades de la unidad de búsqueda. Si vamos a hablar de qué vamos a hacer de aquí a un año, considero que este momento es el inicio de una nueva fase en la unidad. Tuvimos 5 años de instalación, tuvimos 5 años de creación, tuvimos 5 años de planeación. Este es el momento de empezar a dar resultados. Este es el momento de que esto que se ha planeado sea puesto en marcha. Para eso tenemos que apoyarnos de las organizaciones de víctimas, tenemos que apoyarnos de las víctimas, tenemos que revisar si los procesos de recolección de información son adecuados, si son adecuados en la recolección, en el procesamiento, en el análisis, en la verificación, si estamos manejando información que nos conduzca verdaderamente a la ubicación de las personas desaparecidas, bien sea vivas o si es necesario adelantar el procedimiento porque están fallecidas, el procedimiento de identificación y finalmente una entrega digna a sus familiares. Y hay que ir más allá porque es probable que tengamos cuerpos que no serán reclamados por sus familiares, que tenemos que preservarlos. Hay que hacer planes de cómo vamos a preservar los cuerpos. Hay que hacer planes para todo lo que tiene que ver con la intervención en cementerios. El trabajo en cementerios, pensaría uno que es un trabajo, es importante, sin embargo no podemos dejar de lado el trabajo que hay que hacer con los enterramientos clandestinos. Y en esto tengo cierta experiencia porque lo manejé en México. Y es que tenemos que ser conscientes que estos cuerpos que corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto justamente fallecieron en un contexto de violencia, en un contexto violento, en el que no necesariamente fueron llevados a un cementerio. Luego son muchas las fosas clandestinas en las que hay que trabajar. Para esto hay que hacer un plan de acción, porque el trabajo para hacer esta búsqueda de estos enterramientos clandestinos es un trabajo que seguramente tiene riesgos, como lo viví en el norte del país en algún momento cuando trabajé en la Fiscalía, en el que si no adelantábamos un procedimiento inmediatamente corríamos el riesgo de perder los cuerpos. Entonces esto tiene que ser muy planeado, tenemos que tener planes de acción frente a los cementerios, planes de acción frente a las fosas clandestinas. Los cementerios es un tema importante porque hay valiosa información, pero hay que tener cuidado porque tenemos muchos cuerpos que es posible que no coincidan con las muestras, porque en un momento se llegó a los cementerios y decían, este no tiene información, este tampoco, y se traía todo. Y es posible que no correspondan a cuerpos de personas desaparecidas. Luego nunca los vamos a identificar porque nadie los está buscando. Entonces hay que hacer estas exhumaciones con criterio, con información, con planeación, con planes de acción. Muchas gracias. Álvaro. Sí, vamos a ver, a mí me gustaría que usted nos orientase o nos aclarase cómo ordenaría usted la relación con los actores principales con los cuales la unidad tendrá que interactuar en el futuro. ¿Cómo ve usted cómo orientaría usted esa relación? Muy bien. La creación de la unidad de búsqueda es el resultado de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz en donde el centro son las víctimas. Luego el primer actor y el más importante en este momento son las víctimas y las organizaciones de víctimas. El primer actor, entonces, dentro de la unidad son las víctimas, hay que dar prioridad y, como le dije hace un momento, revisar cómo están funcionando los mecanismos de comunicación. En cuanto a el proceso que adelanta la unidad, el proceso se desarrolla a través de unas acciones, una acción de búsqueda, de localización, de exhumación, de identificación y de entrega. Hay que revisar cada uno de estos procesos, cómo está funcionando y los actores que intervienen en cada uno. Entonces tenemos que revisar la información que nos está llegando al interior de la unidad, cómo se maneja.
Los procedimientos técnicos que se hacen en campo y con los cuales nos apoyamos en la Fiscalía, cómo se están adelantando, revisar si nuestros intereses son compatibles con los procedimientos que adelanta actualmente la Fiscalía, revisar si los recursos que nosotros tenemos son suficientes, si los estamos manejando bien o si es necesario gestionar recursos con comunidad internacional o con otras agencias. Entonces, es un trabajo que hay que hacer en primera instancia a nivel del interior de la unidad para revisar los mecanismos de atención a víctimas, para revisar el proceso en el que estamos recolectando, analizando, procesando información, a nivel interinstitucional para ver la parte forense en cuanto a las exhumaciones y en cuanto a la identificación de los cuerpos, con los entes gubernamentales que tienen relación con la misionalidad de la unidad, si se están dando o no están fluyendo estas relaciones. Hay escenarios como el Consejo Asesor, estará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde seguramente nos vamos a encontrar con todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales, con las organizaciones de víctimas y con las instituciones que tienen relación con el funcionamiento de la unidad. Entonces son los espacios que hay que aprovechar para justamente hacer efectivos estos canales de comunicación. Perdón. Sí, entonces ahora quizá otro tipo de pregunta, pues, y es si nos podría dar un ejemplo de una decisión difícil que haya tomado en su trabajo con grandes implicaciones para el trabajo y explicarnos un poco por qué tomó esa decisión en ese contexto. Bien, durante mi trabajo como jefe de laboratorios a nivel nacional en la Fiscalía, había decisiones que siempre eran las que más me preocupaban y en la que tenía que ver con la seguridad de los funcionarios. Entonces, llegaba información sobre la presencia de cuerpos en un lugar determinado y los familiares exigían se hiciera la recuperación de estos cuerpos. Estábamos en pleno conflicto, habían zonas muy complejas, muy complejas, donde entrar era muy difícil y donde de hecho muchas veces fuimos amenazados para no entrar. Sin embargo, las víctimas estaban reclamando. ¿Qué nos tocaba hacer? Nos apoya. En ese entonces estamos hablando de una institución que no tenía ese carácter humanitario ni extrajudicial. Nos teníamos que apoyar de las Fuerzas Armadas, nos teníamos que apoyar de los uniformados y muchas veces con el temor de saber que la información que manejábamos era muy sensible. Entonces eran decisiones muy delicadas, estaba de por medio la seguridad de los funcionarios, estaba de por medio los intereses de las víctimas, estaba en juego el manejo de la información, la confidencialidad que implicaba otra serie de riesgos. Eran las situaciones como más complejas. ¿Cómo solucionábamos estos temas? Muchas veces con apoyo de las instituciones del Estado, muchas veces se reprogramaban las diligencias, muchas veces fortalecíamos los equipos de trabajo para salir a campo. Ha sido un hecho notorio de público conocimiento algunas tensiones, tal vez no se ha escuchado, algunas tensiones laborales que han surgido al interior de la unidad. ¿Cuál sería su estrategia para enfrentar esa situación y qué aspectos de su experiencia previa le pueden ayudar para ese fin? Gracias, doctora. Sí, lo primero que hay que hacer es verificar la información porque tenemos información a través de los medios de comunicación, de defensa de denuncias del sindicato y es necesario entrar a revisar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es que en toda relación hay que partir de un principio y es el del respeto. Del respeto y de la individualidad que tiene cada uno de los miembros que hacen parte de la unidad. Todos tienen experiencias particulares, formación específica, fortalezas en una o en otro aspecto y digamos mi trayectoria manejando durante muchísimos años equipos de trabajo, equipos técnicos, equipos profesionales. Como saben ustedes y lo vieron en mi hoja de vida, he tenido responsabilidades institucionales grandes de direcciones nacionales, de direcciones seccionales y es
yo pensaría que hay dos factores que son fundamentales. El primero, el respeto en todas direcciones. Y el segundo, tener en cuenta que cada persona tiene fortalezas. Luego, la misión de un líder es identificar cuál es la fortaleza de cada uno de las personas con las que trabaja, porque todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos capacidades y somos buenos en algo. Quien es líder, quien es jefe, tiene que identificar esa persona con la que trabaja, en qué se siente cómoda y qué es lo que mejor hace. Pienso que eso es fundamental. El trato diferencial, porque pues somos diferentes, no puedo tratarlos a todos con el mismo rasero. Todos tienen experiencias diferentes, todos tienen formación diferente, intereses diferentes, y son cosas que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que cada uno tiene su mundo, no solo laboral, sino personal, y que hay factores que es necesario tener en cuenta que influyen en el buen desempeño de las capacidades de las personas. Bueno, ¿qué haría usted para asegurar que la unidad asuma plenamente su papel de entidad rectora de la política pública de búsqueda? Bien. Se necesita una política seria, una política que esté fundamentada en la defensa de los derechos de las víctimas, en la satisfacción de sus necesidades, una política que esté dirigida al fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda. Para esto pues son muchísimas las actividades que hay que realizar. Hay que revisar el banco de datos de perfiles genéticos, hay que revisar los estándares mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas, hay que revisar los protocolos que actualmente existen. Tiene que ser una política encaminada a unos resultados que necesariamente estén acordes con las necesidades y con las expectativas de las víctimas. Sabemos que nunca vamos a tener una respuesta 100% satisfactoria, porque a diferencia de otros derechos, por decir algo, los derechos patrimoniales, existe la posibilidad de resarcir completamente ese derecho. En nuestro caso no. En nuestro caso vamos a dar respuestas que de alguna manera menguan un dolor, pero que no van a ser la solución absoluta, porque nunca vamos a poder volver a traer ese ser querido que hace años están esperando. Entonces, tiene que ser una política criminal muy seria, donde todos los procedimientos estén documentados, que garanticen que no haya una injerencia externa que modifique de alguna manera el trabajo que se está haciendo, que garantice que los resultados que emitan los laboratorios sean ciertos, sean serios, y que recurra a todas las instancias, gubernamentales, no gubernamentales, de víctimas, internacionales, con todos los actores que pueden confluir en este proceso. ¿Cómo pensaría usted potenciar el trabajo de la unidad en los territorios? ¿Qué cree que habría que hacer? Tenemos un problema ahí delicado, y es que dentro de las falencias que actualmente existen es que hay poca presencia a nivel de los territorios. Y esa poca presencia hace que tengamos poca información de las víctimas. De hecho, tenemos en el banco de perfiles aproximadamente 25.000 muestras frente a un universo de más de 100.000 desaparecidos. Uno pensaría, bueno, tienen el 25% de posibilidades frente a 100.000 desaparecidos. Ni siquiera el 25%, porque muchas muestras son de una misma persona, que se han presentado 4 familiares y tenemos 4 muestras por cada familiar. Entonces ni siquiera tenemos una cobertura del 25% de muestras para identificar a los 100.000 desaparecidos. Esto es preocupante, y sabemos que en el país hay muchas víctimas, hay muchos familiares que no se han podido acercar a dar información, a reportar a su desaparecido, y mucho menos a dar las muestras para los correspondientes cotejos de ADN. Las jornadas integrales de víctimas, hay que continuar con ellas, hay que fortalecerlas, hay que unificar objetivos, hay que crear un protocolo único, porque es que estas jornadas las hacen muchas instituciones y muchas organizaciones, pero si las revisamos tienen objetivos diferentes, metodologías diferentes, y la información no se ha consolidado. Luego, esta información de las jornadas integrales de víctimas debe llegar a la unidad, debe estar allí en la unidad, y es necesario entrar a trabajar en ese protocolo que unifique los criterios para las jornadas integrales, para que podamos llegar a todo el país, recoger la información necesaria, asesorar a las víctimas, no solamente jurídicamente, sino
desde el punto de vista psicosocial, con asistencia, informar. Es muy importante que las víctimas conozcan cómo se da el proceso, paso a paso, por qué los procesos son demorados, por qué no tienen la respuesta en el momento que la quieren y como la quieren, por qué hay que tener en cuenta tantos pasos y tantos procedimientos para dar un resultado. Las víctimas, desde el primer momento que se tiene contacto con ellas, es necesario que sepan qué estamos haciendo y cómo se hace, qué pueden esperar. Y después de que se hace esa jornada, ha pasado que nunca se vuelve a tener contacto con las víctimas. Entonces, algún día dieron una noticia, algún día dieron una muestra y nunca volvieron a saber nada. Esa es una cosa en la que hay que trabajar, que ese contacto no se pierda, que les contemos, seguimos pendientes, aquí estamos presentes. No le tenemos una respuesta de identificación, pero trabajamos por ello. Gracias, Marta. Vamos a hacer unas preguntas adicionales, más puntuales tal vez. Álvaro. ¿Nos podemos usted decir cuál sería su motivación, cuál es su motivación para querer ser directora de la unidad? Doctor Gil, hace 5 años nos conocimos en un escenario similar a este. Mi motivación es grande. Si esta vez no es, estoy lista para presentarme la tercera vez. Me presenté la primera, esta es la segunda, y si no es hoy, para la tercera. Mi compromiso es grande. Mi compromiso empezó en el 2007, cuando fui delegada por la Fiscalía General de la Nación como miembro de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Allí representaba a la Fiscalía. Estuve un tiempo en la comisión. Luego empiezo a trabajar en los laboratorios y a conocer de cerca la problemática, ya el trato directo con las víctimas en las jornadas. Ya empiezo a sentir, empieza uno a meterse tanto en la problemática que empieza a sentir emocionalmente el problema y a solidarizarse y a sensibilizarse frente al problema de la desaparición. ¿Qué pasó hace 5 años? Por la razón que sea, no quedé electa. ¿Qué pensé? Bueno, sigo trabajando por los desaparecidos. Me fui para la Defensoría del Pueblo, la entidad que defiende los derechos humanos en Colombia. Inmediatamente me delegaron como presidenta de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo cual me dio muchísima satisfacción porque sentía que seguía en mi trabajo. Entonces, independientemente de que esté en la unidad o no lo esté, sigo trabajando por los desaparecidos desde el Instituto Nacional de Medicina Legal, donde actualmente laboro y donde asesoro la parte técnico-científica, donde asesoro en materia forense y donde tengo mucho contacto también con esta problemática de la desaparición forzada. Así que sigo trabajando y si no es hoy, será la próxima vez y sigo en mi trabajo porque es lo que me gusta hacer, es en lo que me siento bien y considero que por mi formación y mi experiencia es lo que siento que debo hacer. Muy bien, entonces otra pregunta, pues para seguir. Quisiéramos explorar un poco más cuál ha sido su experiencia de trabajo con organizaciones de víctimas y familiares de desaparición y cómo plantearía la relación con ellos. Ya he hablado un poco sobre ese tema, pero si podría profundizar un poco más. ¿Sí? Sí, la relación que tuve con las víctimas y las organizaciones desde la Fiscalía, digamos que era una relación en la cual nosotros cumplíamos una misión que como mandato legal, desde unos mecanismos que no eran extrajudiciales ni eran humanitarios. Luego no tenía tal vez uno esa posibilidad que tiene ahora, en la que puede interactuar más allá de un mandato legal, más allá con un compromiso humanitario, lo que le permite llegar más lejos. Con las organizaciones trabajamos en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde constantemente recibíamos denuncias y allí se hizo un trabajo muy interesante y era de casos muy antiguos que se acercaban los familiares y decían, ¿por qué no me permite acceder al álbum fotográfico que hay en medicina legal? Porque he recibido información que más o menos el cadáver de mi familiar llegó para tal fecha. Y llegaba así mucha información. Tuvimos bastante
relación con las organizaciones. Pienso que ya en una justicia transicional, con unos mecanismos que son extrajudiciales, que son humanitarios, las posibilidades de interactuar pues van a ser muchísimo más grandes. Vamos a tener esa posibilidad de hablar sin que todo lo que nos estén informando vaya a un proceso penal, donde no estamos buscando una responsabilidad de un sujeto frente a una acción, sino estamos buscando garantizar y de alguna manera restablecer derechos de las víctimas. Entonces, creo que es mucho el trabajo que se puede hacer con las víctimas y de hecho, como lo he manifestado, ha sido, digamos, como un proceso en el que primero era dentro de una institución jerarquizada y unos parámetros muy judiciales, ya en la Defensoría del Pueblo ya era como con más carácter humanitario y pues en la unidad tenemos todas las posibilidades de interactuar ya desde una óptica más sensible y que no va dirigida a un proceso penal. ¿Alguna pregunta? Yo sí, si se podría. Quería volver sobre el tema de la rectoría de la unidad con la política nacional y ver cuál sería como su acercamiento con las otras instituciones que forman parte del sistema, ¿verdad? Y cómo establecer esa rectoría desde la unidad. Muy bien. Es necesario, y teniendo en cuenta que la unidad hace parte del sistema integral de justicia, que se fortalezcan las reuniones, las relaciones con la JEP. O sea, creo que es lo que se esperó desde el mismo acuerdo, que la información estuviera en doble vía. Digamos que es uno de los compromisos, el trabajo con la JEP, el trabajo con las organizaciones de las víctimas. Y es indispensable fortalecer relaciones con la Fiscalía General de la Nación, con el Instituto Nacional de Medicina Legal, con las agencias de derechos humanos nacionales e internacionales, con las universidades, con la academia. La unidad tiene que estar ligada a la academia. Quienes de alguna manera nos apoyan en los procesos técnicos y científicos tienen que estar constantemente en procesos de capacitación. Los laboratorios tienen que manejar tecnología de punta, luego hay que hacer relaciones para que esto sea así, para que permanentemente se estén actualizando. Revisar si nosotros estamos aplicando normatividad que es indispensable para este trabajo, el protocolo de Minnesota, protocolo de Estambul. Sí lo estamos aplicando, sí estamos usándolo para los procesos de identificación. Entonces las relaciones que nosotros tenemos a nivel nacional e internacional deben ser fortalecidas. Deben ser fortalecidas. La unidad sola no hace nada. La unidad sola no hace nada. En la unidad no partimos de cero. Y en Colombia no partimos de cero con la creación de la unidad. Cuando la unidad se creó ya existía un plan nacional de búsqueda, ya existía el mecanismo de búsqueda urgente, ya teníamos la experiencia de las exhumaciones con las AUC, ya teníamos las experiencias de las jornadas de víctimas, ya teníamos documentados procedimientos, ya estábamos trabajando en acreditación de laboratorios, ya estábamos certificando peritos, ya estábamos trabajando con normas internacionales de calidad. Porque no solamente se trata de decir identifíqueme, sino hágalo con calidad, hágalo con resultados y con estándares internacionales. Entonces, son muchas las cosas y muchos los frentes en los que hay que trabajar, pero solitos no. Y no, esta es una nueva etapa de la unidad. La primera fue muy importante porque es que la unidad no existía. Hoy tenemos una ganancia grandísima, la unidad existe. La unidad existe y tiene una estructura. Y seguramente que todos estos años se hicieron planes importantes, hay que llegar a ejecutarlos. Gracias. ¿Algo más? ¿Cuál sería el enfoque gerencial que usted le daría a la unidad y qué aspectos de su experiencia previa podrían ser insumos para ese enfoque? Bien, doctora Miriam, hay que gerenciar la unidad.
hay que gerenciar la unidad y hay que gerenciarla desde varios aspectos. Por ejemplo, me mencionaba usted hace un momento una situación que tiene que ver con el personal. Hay que entrar a trabajar en todo lo que tiene que ver con el talento humano, con las condiciones en que están trabajando los funcionarios de la unidad. Hay que revisar el tema de los recursos, hay que gerenciar recursos. No sabemos, yo no conozco en este momento qué contratos se están adelantando, si esos contratos tienen el enfoque que nos lleva a cumplir la misionalidad de la unidad. Hay que administrar planes de acción, revisemos qué planes de acción existen en este momento, si están dados a 1 año, si están dados a 5 años. Hay que gerenciar manejo y consecución de recursos, planes de acción, planes de control. Sobre esos planes de acción hay que periódicamente revisar si se están cumpliendo o no. Hay que revisar cómo van las relaciones con las víctimas, las relaciones interinstitucionales, las relaciones con las agencias. Hay que revisar en qué estamos invirtiendo el dinero, los procesos de capacitación, los procesos de compra, los procesos de contratación, todo lo que tiene que ver con la planeación, cómo se ha manejado el tema de control interno, de control disciplinario. Todo esto hace parte de la gerencia de la unidad y son temas que he manejado en otras instancias desde la dirección de otras entidades. Bueno, Marta, muchas gracias por asistir a la entrevista. Nos estaremos comunicando y muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan un excelente día. Gracias, lo mismo.